Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo esa semana? ¿Cómo parte esta semana? Estaba hace poquito probando con mi amiga Sandra cómo estaba la conexión y estaba todo ok. Hola querida, vamos a esperar un poquito ahí que se conecte. Se conectó la Andrea. La Claudia. Hola Claudia, que yo creo que todavía viene con energía de un maravilloso lugar donde estuvo. Ya Sandra, te voy a invitar ahora. Día lunes. En esta horita dándose un tiempo para que conversemos y a quienes verán luego el video también diferido, conversando de lo divino y de lo mundano. Hola, ñaña. Ay, qué aventura. Pero no me extraña que estemos en alguna aventura. Es verdad, es verdad. Maravillosa. Cuéntanos, tú estás en tu auto en este momento porque vas regresando desde el trabajo a tu casa. Sí. Para ¿En qué lugar estás para contextualizarlo? Bueno, primero saludar ahí a todas las Miel, las Wenui, las Tomó Wenui que se están conectando. Marimar, Ñaña, Romy, Marimar Comeimun. Estoy ahora estacionada aquí, afuera de un supermercado. Un estacionamiento que no cobra, por eso me estacioné aquí. Había un taco gigante para llegar desde la Universidad del Biobío a San Pedro de la Paz, que es donde yo ahora vivo. Y la verdad es que no quería darme la posibilidad de conversar con la ñaña, con la Romy, estar aquí, poder también tener espacio para uno, un espacio bonito de intimidad y también de alegría, de risa. La verdad es que por eso le dije a la Romy ya, Romy, démosle con todo nomás, no para qué. Es, sí, muchas gracias. Y bueno, yo como comentaba la semana pasada, este espacio en realidad surgió de tantas conversas y en más de alguna que fue contigo, hablando precisamente de cómo vamos haciendo carne estas creencias espirituales, religiosas, en otros casos que tenemos. Voy a acomodar el celu. Eh, cómo vamos día a día aplicándolo en nuestra vida, en nuestro entorno, que sea más que una bonita frase. Y en ese sentido, para mí, tú eres una referente también en cómo se une el compromiso social, el compromiso político, el compromiso humano. Y en ese sentido me gustaría, antes de ahondar en realidad como en mayor profundidad, saber para ti, eh, primero que te puedas, ¿cómo es para ti una adecuada presentación tuya? Porque a veces uno dice, oye, yo soy, no sé, esta posición, aquí y allá, soy mamá, etcétera. Pero en nuestra palabra también vamos poniendo nuestro ser. Entonces, quisiera que nos contaras un poco, o que tú misma te presentaras como sueles hacerlo, como que te gusta, o como a ti te gusta que te reconozcan. Qué bello. Bueno, Mari Comeimun, Incheta Sandra Salamanca Río, Piñán Lamien, Inche Somó Mapuche, Mapuche Champur, Ñitubún, Fuelilco, Pelufeula Muleta, San Pedro de Pascua, Inche Ñuque, Cascali, Somó Huenú, Caquimel, Somó. Hola a todos y a todas. A mí me gusta presentarme siempre como una mujer mapuche champú, ¿no? Hace mucho tiempo se ocupó como una mujer, todo para como designar que, como dicen por ahí, las canciones no son ni quita ni timoná, ¿no? Son, champurria era lo que no era ni totalmente mapuche, ni totalmente chileno, pero también desde una mirada, yo diría, de, muy de dominación, ¿no? Una mirada donde lo que se busca es lo puro, lo esencial, o quizás como la esencia.
Y desde ese punto de vista, para mí, el poder político que tiene decir que uno es champurria tiene que ver justamente con reconocer las diversas raíces, muchas veces incluso en conflicto que a uno la componen. O sea, las Ajá. tensiones tan propias de ser persona, de ser mujeres, de ser madre, de ser compañera, de ser trabajadora, de ser mapuche, o de ser también quizás mestiza, o gitana, o migrante. El audio se Esta corta un idea, poquito. ¿sí? ¿Se fue un poquito? Lo voy a ver. Si no me voy a poner audífonos porque eso sí, andaba preparada. Lo más que yo, porfa, diga. A ver, vamos a ver. Tú me dices si es mejor con audífonos, me los pongo. Ahí tú me dices si se escucha mejor. Yo te escucho despacito, sí, Romy. A ver ahí. Ya, yo ahora estoy con audífonos, debería escucharse un poco más fuerte. Voy a buscar mi audífono porque no se escuchaba bien antes. Para mí, con audífono. Ay, me encanta la magia de la televisión. La magia de Ahí, la ¿cómo se escucha? televisión. Yo te escucho mejor. Ah, sí, yo también. Ya, maravilloso. Necesitamos poner esto. Lo que te comentaba era que en realidad para mí lo champurria tiene que ver con reconocernos también, podríamos decir, tensionadas, ¿no? Ajá. No puras, no ideales, sino con diversas partes que nos componen y partes que a veces incluso entran en conflicto, en tensión. Eh, y desde ese punto de vista, junto con otras también, hemos venido también reconociendo nuestra parte champurria como parte histórica de un después, como parte histórica de nuestras madres o de nuestras abuelas o de nuestros padres, ¿no? Este linaje compuesto por seres reales. Yo siempre digo, mientras más estereotipo, mientras más ideal, mientras más fantasía, menos reales somos. Ujú, Esta idea de muy occidental del ser o no ser, ¿no? Del blanco-negro o de una mirada dual ujú. absoluta entre el sí y el Claro, no, o todo la binario. noche, todo binario Ujú, exactamente, que no es lo que uno ve en la naturaleza, que no es ujú. lo que uno ve en la vida cotidiana, o sea, todas tenemos luces, sombras, atardeceres y amaneceres. Por lo tanto, sería muy mentiroso decir eh, que somos solo una cosa, ¿no? Somos muchas cosas que nos componen, muchos afectos, muchos espacios, muchas historias, muchas compañeras, muchas experiencias. Y para mí, los champurria sintetiza esa raíz profunda mapuche que viene por mi linaje paterno, pero también esa otra raíz que tiene de chileno, que tiene de peruano, que tiene de sureño, que tiene de pobladora, que es mi raíz por el lado de mi mamá. Y uniendo ambas raíces, desde donde emerges tú, desde donde te sostienes tú, te formas tú, te vas creando y recreando también. ¿Qué rol juega la espiritualidad? ¿O cómo ves tú con esta variedad de opciones, de miradas, de enfoques, la espiritualidad y tu conexión con aquella? Bueno, para mí la espiritualidad es parte de lo que somos, ¿no? Es una parte, yo diría, trascendente, muy importante. Hace parte de nosotros desde que tenemos, incluso no tenemos quizás tanta conciencia. Para mí, eh, el tema de, por ejemplo, los sueños, los peumas, es una parte que desde que yo tengo uso de memoria se ha compartido familiarmente. O sea, me acuerdo en el campo, mis tías, mis abuelas, compartiendo en la mesa lo que habían soñado, ¿no?
y dándole a ese sueño un lugar importante, o sea, un lugar personal, pero también comunitario. Por lo tanto, esta espiritualidad que es un acto individual, pero al mismo tiempo colectivo, que nos hermana eh, de cierta manera y que también permite, como yo diría, acceder a otras formas de conocernos, a otros conocimientos, incluso mucho de el peuma como salud, ¿no? Como lo que indica qué tan quizás estoy conectada conmigo mismo y con el cosmos. Para mí los sueños son, yo diría, como una de las manifestaciones en las que vivo la espiritualidad de manera más cotidiana. También, ¿cierto? La energía de los lugares, el color del cielo, el aire, ¿no? Yo creo que son cosas que en general todas tenemos, ¿no? En general, quizás por un tema también cultural, las mujeres hemos aprendido a poner mayor atención, mayor sensibilidad a eso que no se ve, pero que nos acompaña y nos compone siempre. ¿Y qué momento, y siempre fue así? O bueno, el tema de los sueños, sí, tú contabas, bueno, Sí. en tu familia es algo frecuente, eh, pero ha habido, y ha habido, en vez del pero, ha habido en tu vida algún momento donde tú sientes que se ha puesto a prueba esto, donde se ha visto, o donde tú misma quizá en la adolescencia has visto cuestionado esto, o ha sido una certeza permanente en tu vida, considerando también que, como decías tú, te reconoces eh, eh, compuesta por distintas o habitando distintas realidades también, conociendo distintas realidades. Mm. Y a veces uno desde fuera o desde el borde piensa que lo mapuche es como casi omnipresente esta mirada en todo territorio. Mm. Sí, es una buena pregunta. En realidad, eh, pasa que en los mapuches la espiritualidad se vive de una manera mucho más cotidiana y normal. O sea, no es algo que se asocia, por ejemplo, a la magia o al ocultismo o algo secreto. O sea, esa conexión que se tiene con los diversos espacios y las energías que habitan esos espacios es algo que no se cuestiona. O sea, yo me acuerdo cuando era chica y mi abuelo José Salamanca Hueche salía de repente, cuando él iba a llegar, tocaban la puerta y siempre la tocaban antes de que él llegara. Y entonces uno salía a mirar y no había nadie. Entonces mi abuela, Fresia Huenchuyán, decía, ay, este es mi viejo que ya va a llegar. Y claro, el ratito llegaba. Ya, eso que podría ser asociado quizá en un contexto más urbano como algo, eh, no sé, a lo mejor de brujería o de magia o de ocultismo, es algo totalmente cotidiano y normal en el mundo mapuche. O sea, tener sueños que a ti te dicen lo que te va a pasar, o sueños que también tienen que ver con transformación, Con eh, ordenar quizá con incluso el mundo, desde lo onírico, el mundo eh, real. Ujú. exactamente. Eh, Eso es algo que no sé cómo explicarlo, pero es una certeza, ¿no? O sea, no es algo que uno asocia a una religión o asocia quizás a una figura en particular, sino que es algo que todas las personas que son mapuches lo tienen. O sea, esa capacidad de conectarse con el cosmos y recibir ese conocimiento, esa espiritualidad a partir de los sueños. Yo me acuerdo un sueño que tuve cuando tenía como 18 años, que nunca se me ha olvidado, porque además fue un sueño muy extraño, podríamos decir, pero también que después fue cobrando en el tiempo mucho sentido. Sí, que era un sueño donde yo me veía como mi cara cambiaba de diversas pieles, ¿no? Igual como la serpiente, cómo veía luces y sombras, cómo en esas sombras y esas luces se ordenaba un poco como eh, mi ser mapuche y no mapuche, ¿no? La familia paterna y la familia materna. Eh, que en el momento en que lo soñé me impactó por la temática del sueño, pero después con el tiempo me fui dando cuenta que era justamente un sueño de transmutación, ¿no? De cómo uno va, como tú bien dices, renaciendo como parte de la naturaleza también. ¿Sí? Ujú. Y de esa forma
pudiendo también vivir de una manera mucho más auténtica, mucho más plena, ¿no? Obviamente no exenta de tensiones, pero sí, yo diría, con mucha claridad, ¿sabes? Eso yo creo que es lo omnipresente, como tú dices, lo omnipresente en los mapuches. Creo que los mapuches tiene esa certeza de la conexión con el cosmos, que es algo indudable, y que en otras culturas se cuestiona, ¿no? O se pone en duda, o se hace como intermediación, o se castiga, o se ve muy desde el ámbito quizás de la religión. En los mapuches eso se ve como parte de existir, como parte de estar aquí, de ser vida también. Como esto sería una extensión de aquello. Claro, claro. Y bueno, como tú señalabas ahí, como en otras culturas quizás sería eh, cuestionado quizás algo así, en relación como a otras culturas, hay en otras culturas precisamente como que este vínculo con aquella fuente originaria, energía, Dios, como uno quiera llamarle, está muchas veces representado por la imagen de la diosa o el dios. En la cultura mapuche, ¿cómo se ve esto? ¿Existe esa mirada como de asociar o reconocer una energía asociada a una figura? ¿Cómo? Bueno, en mi mente tengo la explicación, pero quisiera que tú nos explicaras aquello, pienso en ñen, en el término. Claro. Que los ñen, podríamos decir, pueden ser asociados a una figura, pero no necesariamente es una relación única y unidireccional, ¿no? Podríamos decir como esta idea, por ejemplo, en el caso del cristianismo, del Dios, Hijo, Padre, y que además se concreta en una figura humana, ¿no? Los ñen, que normalmente uno dice, bueno, los protectores, los dueños de las energías que habitan los diversos espacios, pueden, podríamos decir, materializarse, ¿no? Pero también, si uno lo piensa, no son en realidad una forma humana, ¿no? Son algo más allá. Eh, es otra forma de ver, yo diría, como el mundo, de entenderlo, de comprenderlo, de estar ahí. Por ejemplo, yo siempre digo tregua, ¿no? Tregua no significa ni perro ni perra. Tregua, ¿cierto? Hace alusión a un animal con determinadas características. Y yo le puedo poner el género eh, para decir si es una perra o un perro. Entonces imagínate cómo sería en nuestra hoy en día pequeña, ¿cierto? Reflexión, pero en la ancestralidad, gran reflexión de entender un mundo desde esa mirada, o sea, mucho más amplio, sin estar delimitado por las corporalidades asociadas a lo femenino y lo masculino. Hay, obviamente, figuras, ¿cierto? Como figuras que dan origen a los mapuches, principalmente, ¿cierto? Estas cuatro figuras que son los dos ancianos, un hombre y una mujer, y los dos jóvenes, ¿cierto? Un hombre y una mujer que van a dar como origen al pueblo mapuche, o también, ¿cierto? A través de la explicación cosmogónica de la Wanglem, ¿no? Pero esta idea de dioses, como podríamos decir dioses, que están hechos a imagen y semejanza, quizás de los seres humanos, no es así, ¿no? Y eso es bien interesante porque también aleja esa idea de que existe alguien que está supervigilándote para que tú actúes de determinada manera o supervigilándote para castigarte. Por supuesto que existe la transgresión, ¿no? La transgresión que implica el no respetar determinados espacios, protocolos, saberes, personas, etcétera. Pero no es, podríamos decir, parecido a la representación de un dios o de una diosa, ¿no? Eso, desde mi punto de vista, por supuesto, porque tú sabes que el mundo mapuche es súper amplio y los saberes son súper territoriales también. Y están cruzados además por los procesos de colonización y dominación que hemos vivido como pueblo, ¿no? Sí. Eh, sí, totalmente.
querida. Y en este encuentro o en esta vivencia de lo espiritual, ¿cuál es el rol que en tu vida en particular, o en el pueblo mapuche en general, pero particularmente en tu vivencia, tiene los y les ancestros? Mm, interesante, porque creo que ahí es primero una vivencia, un agradecimiento, ¿no? Porque si no fuera por nuestras ancestralidades, nosotros no estaríamos acá en esta forma, al menos, ¿no? En esta corporalidad. Pero también yo diría un querer, un reconciliarse con algo que no es ideal, ¿no? Con algo que es muy humano, que está por lo tanto cruzado también de recuerdos dolorosos. Yo siempre, esto de reconciliarnos con nuestra ancestralidad tiene que ver también con la capacidad de entendernos como seres que cometemos errores, que hacemos lo que mejor podemos, pero que no necesariamente respondemos a un patrón idílico. Por eso la idea de los dioses es algo que está muy alejado, ¿no? Eh, y además, sobre todo en un pueblo que ha sido súper dañado, ¿no? Despojado, eh, que además tiene que ver con cómo nos acercamos a esos conocimientos que tenían nuestros ancestros, nuestras ancestras, también entendiendo, ¿cierto?, que pudieron haber cometido errores. Y cómo, ¿cierto?, esos conocimientos hoy en día los ponemos a disposición de nuestro ser, de nuestra espiritualidad como pueblo, como sujetos individuales y colectivos, pero también de la vida, ¿no? O sea, yo creo que ahí eh, no hay que idealizar la ancestralidad. Hay parte de esa ancestralidad que hoy día, si la aplicáramos sin ningún tipo de mediación, de reflexión o sin pasarla por el corazón, lo más probable es que nos haría sufrir, ¿no? Claro, hay también un dejo de vergüenza que muchas veces se deja de lado. Como que veo yo, y disculpa que te interrumpa, como a veces está, como dices tú, a veces es muy idílico todo, y otras veces está la mirada de víctima, pero es muy extraño que uno empieza a mirar al victimario que hubo atrás Mm. y decir y reconocer que también somos un poco esa herencia. Claro que sí. O sea, tenemos que pensar que así como nosotros cometemos errores y aciertos, nuestros ancestros también lo hicieron, ¿no? Y a veces esos errores y aciertos también hacen parte de nuestra vida cotidiana. Eh, Creo que ahí, eh, en el caso de los mapuche, a mí me ha servido mucho eh, porque, claro, mi linaje mapuche estaba cruzado por múltiples violencias que yo vivía y que vi cuando era chica, ¿no? Y que a mí me interpelaban mucho, ¿no? Que a mí me hacían como cuestionarme mucho. Eh, pero también quizás eso tiene que ver con la capacidad que tengamos de descolonizar nuestras propias espiritualidades. O sea, sacar esta idea muy eurocéntrica de lo puro, ¿no? Lo no mancillado, que está súper presente de manera transversal. O sea, pensemos quizás en la idea de la Virgen, ¿no? De esta mujer, ¿cierto? Muy sin mancha, inmaculada, sin pecado, pero por eso mismo muy lejana a nuestras vidas reales, ¿no? A nuestras vidas imperfectas. Creo que en ese sentido la ancestralidad mapuche está mucho más cercana a la diversidad que hay en la naturaleza. O sea, en la naturaleza tú tienes que hoy día hay abundancia, verdor, y al otro día hay un trueno, un relámpago que te echa a perder todo el cultivo y ahí quedó, ¿no? Y desde ahí Entonces, hay que reconstruir. y desde ahí hay que reconstruir, ¿cierto? Entonces tiene que ver con una vivencia mucho más real, mucho más concreta. Yo siempre digo, la espiritualidad mapuche está en todo lugar, pero es muy material. O sea, cuando yo voy a Folilco, yo veo ahí los árboles que plantaron ancestros que ni conozco, y ahí están, Ajá. ¿no? O sea, yo tengo en mi casa flores que plantó mi abuela cuando migró del campo a la ciudad, a Padre Las Casas, a Maquehue, y están ahí. Entonces, esa energía
que te transmite ese río, esa planta, ese árbol, ese espacio, es una energía que es compuesta, ¿no? ¿Cómo yo la interpreto? Si es de una manera amable, real, reconociendo lo que nos hizo sufrir, lo que nos duele o no, tiene que ver con descolonizarnos también. O sea, yo no espero en mi ancestralidad revisar hacia atrás y ver héroes y heroínas solamente, o solo, ¿cierto?, figuras importantes de autoridad, porque entiendo que puede ser que hayan habido, pero si yo solo veo blanco y negro, voy a ver solo bueno y malo. Y la vida no es así. Las Claro, y personas además, no somos así. ujú, y además yo creo que uno se pierde la oportunidad de no solo de ver, sino de verse, de sanarse y de avanzar con un paso más firme, más seguro. Exactamente. Y otro tema que nosotros hemos conversado, ¿cómo ves tú la presencia de otras formas de conexión con esa espiritualidad? Eh, lo consulto y bueno, lo que hemos en muchas ocasiones conversado que tiene que ver con esta misma medicina que yo porto, que es una medicina mexicana o es una tradición mexicana, y al reflexionar y a compartir miradas contigo, es como, hoy sí, todo tiene tanta lógica y a veces el intelecto no logra explicar el por qué, pero es. Entonces me gustaría, más allá de este caso, ¿cómo ves tú la presencia de estas otras formas de conexión que para algunas personas son súper lejanas? O sea, por ejemplo, eh, no sé, a mí me encanta, por supuesto, sahumar con medicinas de este territorio que tienen una energía potente. O sea, ayer anteayer encendí mi sahumador y el mensaje que estaba llegando era súper claro en relación a este lugar. Y también recuerdo una vez que encendí mirra y yo te envié un audio porque era como que lo que iba saliendo era un mensaje tan poderoso también de conexión con este vínculo hacia atrás, hacia el origen. Entonces, compártenos un poquito cómo ves esto. Bueno, yo la verdad es que debo reconocer que en mi caminar mapuche he tenido mucha suerte de que el destino o quizás el mismo camino me haya llevado a compartir con mujeres que para mí son tremendas referentes del pueblo mapuche, pero también tremendas referentes del amor, del cariño, de cómo nos acercamos entre distintos pueblos. Y eso incluye la medicina. O sea, yo recuerdo muy patente cuando, por ejemplo, con Ingrid Conejero tuvimos la posibilidad de compartir a propósito de que ella tenía mucho cariño, mucho aprecio por tu medicina, por la forma como tú la entregabas al servicio, ¿cierto?, de la búsqueda de justicia para el pueblo mapuche. Eh, y antes de eso, también había tenido la posibilidad de compartir con diversas machis, con cierto Lahuentuchefe, que ven con mucha amabilidad las otras formas de medicina, entendiendo, como tú bien dices, que no son medicinas propias del territorio, pero respetándolas también como formas de conectarnos con esto de lo que todos somos partes, ¿no? Con esta MAPU, podríamos decir, como una vez me dijo la lamien Juanita Payalef. Siempre yo me doy cuenta que las personas que están muy conectadas con su espiritualidad también buscan respetar los espacios que habitan desde la medicina y no transgredir esos espacios, ¿no? Que esa como sintonía o coherencia que yo he visto en ti, en las lamien ahumadoras, en las mujeres con las que tú te vinculas, donde hay, ¿cierto? Yo diría esta ¿cómo llamarlo, no? Quizás esa energía dentro, esa ancestralidad que tiene que ver con la sanación y que se expresa a partir del uso de diversas lagüenes, ¿no? Desde lo mapuche, lo que a mí me ha tocado ir conociendo es cómo cuando esa medicina es puesta al servicio siempre es bien recibida. O sea, se reconoce, porque además el pueblo mapuche también interactuó con otras medicinas, ¿no? La medicina del pueblo inca, o sea, no,
siempre los pueblos han estado en contacto entre pueblos. Por lo tanto, esa medicina que tú portas, lo más probable es que también haya llegado a esta parte del planeta, de la Mapu, cuando nosotros ni siquiera pensábamos en bajar en estas corporalidades, o en estar, o en habitar este espacio en estas corporalidades. Lo que pasa es que todos esos saberes tan profundos también los hemos ido perdiendo, ¿no? A propósito de los procesos de despojo que hemos vivido. Entonces, de cierta manera, también es reencontrar la diversidad en los territorios. O sea, esa medicina que hoy día vemos como extranjera o como foránea, lo más probable es que también haya habitado este espacio. ¿En qué forma? ¿Cierto? Quizás a partir de un mensajero, quizás a partir de un viajero, de un ñampulcafe, y desde ese punto de vista, las mujeres mapuches con las que yo me relaciono tienen, ¿cierto? Aprecian y valoran esas medicinas también, como formas de conectarnos, como formas de sanarnos, obviamente no como formas mapuches, pero sí como formas total y absolutamente válidas, ¿no? Total y absolutamente coherentes con lo que ustedes son. Y también con una machi me dijo, yo conozco y sé de la WEN para las enfermedades que existen en el mundo mapuche, pero hay otras enfermedades que no son del mundo mapuche, y para eso existen otros remedios, ¿no? Otras hierbas, otras medicinas. Hay un reconocimiento de otros sistemas de salud, de otras formas de sanar, de otras espiritualidades también, y un respeto por esas otras formas de sanar, un aprecio cuando además esas formas de sanar, esas formas de portar la medicina, se ponen siempre a disposición de la justicia, ¿no? Siempre a disposición, yo diría, en este caso, de la liberación, del cuestionamiento de la opresión. O sea, cuando tú dices lo divino está en lo mundano, tiene que ver también con cómo en este mundo, ¿cierto? Vamos caminando y nos encontramos en la calle muchas veces. Y a partir de ahí surge lo divino. Disculpa, estaba sonando mi celular. Sí, y ahí te agradezco, por supuesto, tus palabras. Y precisamente con lo que señalas, ahí te quería llevar. Ahí sí. He comentado que las mujeres de este mes con las que afortunadamente puedo conversar en público han sido súper importantes en momentos de mi vida para acercarme lo que uno piensa. Y nosotros nos conocimos precisamente cuando la vida de una mujer está en peligro, que fue el caso de la machi Francisca Linconao. Cuando era urgente salir y movilizarse y no quedarse en la casa de brazos cruzados o solamente por redes sociales, decir, oye, no, eso no es así. Lo que están diciendo, viste y considerando, y lamentablemente mis colegas que tergiversan tanto la verdad en muchas ocasiones, colegas de medios. A ese contexto te quiero llevar. ¿Cómo ves tú que la espiritualidad, o este vínculo entre la espiritualidad y lo político, que Lorena Capnal, y que la vez pasada también la mencionaba, ella como que lo explica tan bien, bajo tu mirada, cuál es el vínculo y también cómo crees tú que hay una corresponsabilidad o no? Eso es bien interesante porque justamente el otro día, a propósito de una situación personal, tú mencionaste a una tía que para mí fue una tremenda referente, una tía muy querida, mi tía María del Rosario, ¿no? Y ella, cuando yo era chica, siempre me decía, las mujeres mapuches somos mujeres histórico-políticas, tenemos una responsabilidad con nuestro pueblo y además debemos ser coherentes con nuestra espiritualidad. Yo la verdad es que cuando era chica no le entendía nada y hasta bien grande no entendía esa frase, ¿no? Como que no me hacía mucho sentido, la verdad es que era como muy extraña, además muy compleja, pero hoy en día claramente sí veo por qué me lo decía, ¿no? Por qué ella planteaba de manera tan directa, tan quizás fehaciente, lo político como algo que nos compone y lo espiritual como algo que también nos compone, ¿no?
Hay, yo diría, un hacer que se expresa en lo que vemos y lo que no vemos, ¿no? Hay, como cuando nos conocimos, ¿no? Hay una lucha que se da en el plano material y en aquello que no podemos ver. Hay, y esas luchas tienen que ver muchas veces con las situaciones de opresión, ¿no? Cuando nos reuníamos y hacíamos yeyipún, ustedes elevaban rezos o hacían saumerio por la Machi Francisca Liconao. Ese era un acto espiritual, pero también era un acto político, porque estaba, ¿cierto?, para empezar cuestionando, interpelando una estructura social en la cual los pueblos, y en particular el pueblo mapuche, vive una situación de opresión, ¿no? Vive una situación de injusticia. Y lo espiritual se vincula mucho con las energías y las fuerzas que habitan los territorios, que habitan los espacios, ¿no? Hay una frase que dice, la naturaleza no sabe qué es naturaleza, y nosotros somos la naturaleza defendiéndose, ¿no? O sea, en el fondo hay una expresión que va a construir la realidad que vivenciamos y por lo tanto hace de esa realidad que nosotros vivenciamos algo político, pero que tiene una relación arriba, ¿no? En lo mapuche siempre se interpela mucho, dice, están, ¿cierto?, los huifiqueche, los antiguos, los huifiquecheyem que ya partieron, que están interpelándonos qué estamos haciendo por nuestro pueblo, qué estamos haciendo desde lo espiritual por recuperar esa memoria ancestral, por recuperar esos conocimientos, por que nos reconozcamos en ese espacio, ¿no? Para mí lo espiritual no está separado de la lucha por la justicia, de entenderme como una mujer en este contexto, como una mujer mapuche en esta historia, en esta parte que me toca vivir. Y desde ese punto de vista es, yo diría, como eso de separar en cajitas, en cuadraditos, no es la forma en la cual se interpreta lo espiritual, la vida social, lo político, la cotidianeidad, ¿no? Me acuerdo cuando fuimos al Huechipantu del Machi Juanito, estábamos, ¿cierto?, conversando, también estaba ahí la Lamien, ¿cierto?, Quintremán, su familia, estábamos conversando temas políticos, pero al mismo tiempo se está vivenciando la espiritualidad del momento, ¿no? Me acuerdo la mamá del Machi cuando de repente llega y tira ají al fogón, a propósito de que ella dice, ay, hay como energías que se están moviendo y esas energías no son buenas. Bueno, efectivamente en esa ocasión hubo un accidente donde murieron muchos lamien muy sabios mapuches. Entonces, tú te das cuenta que estás construyendo, pensando la sociedad, vivenciándola, pero también eso tiene un componente que tú no eres, o sea, que no se puede explicar. O sea, va, como tú me dices, yo siento la necesidad de, hay algo ahí, ¿no?, que no podemos explicar, pero que claramente se vincula con las decisiones que tomamos y con las acciones que llevamos a cabo en pro de lo que nosotros entendemos como valores y principios mapuches. Así es. Querida, y tú, bueno, para quienes no te conocen, pero yo sé que harta gente te conoce, eres presidenta de Corporación Mujeres, eres académica de la Universidad del Biobío y este año también obtuviste un reconocimiento junto a otras personas también acá en Concepción a nivel regional por la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo es para ti tener una exposición quizá mayor que otras personas y como decías, tú hablabas de la interpelación y esta interpelación que en muchos momentos se da a nivel más privado, tu accionar lo llevas a lo público. ¿Cómo es para ti esto? Porque también eres madre y
estás siendo ejemplo para tus niñas, pero también estás a disposición de las estudiantes, hemos generado a través de la corporación otros espacios también de conversar, de compartir sentires y pensares. ¿Cómo vives este activismo por los derechos humanos? Tú. ¿Cómo lo vivo? No sé, lo vivo nomás diría, quizás, sin cuestionármelo mucho, para ser bien honesta. Como siento que hay, eh, no sé, quizás tiene que ver con la forma como fui criada, donde cómo poner lo que uno sabía a disposición de los demás, es la forma como uno contribuye a crear la sociedad que espera, ¿no? O el pueblo, o reconstruye el pueblo que uno espera. Eh, y por eso también como soy muy desestereotipada, ¿no? O sea, a mí como los estereotipos no me gustan porque siento que son como pequeñas cajas muy rígidas que además fueron Limitan. creados, te limitan un montón y que son creadas desde también los poderes hegemónicos, ¿no? Desde quienes tienen el poder de dominar la sociedad. Entonces creo que ahí la subversión tiene que ver justamente con poder romper esas cajas, poder cuestionar, interpelar nuestras propias historias, nuestras propias culturas, nuestros propios pueblos, en pro del buen vivir, ¿no? En pro de una vida buena. Eh, para mí es complejo, pero tengo una red grande de cariños, de amores, ¿no? De hermanas como tú, como la Vale, como la Claudia, como la Ingrid, como la Pamela, como la Maggie, que en el fondo sostienen. Yo siempre digo, las mujeres nos sostenemos entre todas como una red. Y si a alguna le toca en algún momento estar más expuesta, no tiene que estar sola, ¿no? Lo colectivo es parte también de ser mapuche, ¿no? Es parte, pero también es parte de ser mujer en este contexto no mapuche. Por lo tanto, en esa red eh, tejida desde la autenticidad, desde el cariño, creo que la defensa por los derechos humanos, que yo siempre digo, uno no hace nada comparada con quienes ponen su vida a disposición de, ¿no? En los territorios, que están resistiendo formas de opresión, formas de violencia que son mucho más descarnadas. Pero sí creo que es importante que de esas luchas también hayan cajas de resonancia en las ciudades. Justamente porque visibilizarnos es una forma también de interpelar, es una forma muchas veces de cuidar, es una forma muchas veces de proteger. O sea, y eso creo es una forma en la cual se llega a conocer algo que de repente estaba muy oculto, ¿no? Eh, para mí eso tiene que ver con los derechos humanos, con cómo nos ponemos a disposición de quizás otras compañeras que no tienen o que no ocupan el espacio en el que yo hoy me encuentro, eh, cómo a partir de las grietas que se forman en la estructura podemos tejer nuevos puentes, crear nuevos ríos que protejan la vida, ¿no? En toda la extensión de la palabra. Y creo que ahí justamente ese proteger la vida es material y espiritual. O sea, no es solo la defensa de los derechos humanos, ¿no? Sino porque la defensa de los derechos humanos también se hace con un yeyipón, también se hace con una ofrenda, también se hace con un saumerio, ¿no? También se hace desde de estos tejeres, ¿no? De este reconocernos, de este sanarnos colectivamente. Ay, me encanta escuchar. Por Loca, supuesto. eso es porque somos amigas. No, no, no es solo por eso. Hay amigas que quiero mucho, pero es que bueno, yo creo que llegar a este tipo o al compartir este tipo de reflexiones, porque que no solo tiene que ver con el qué se conversa, sino que el qué se conversa y uno está dispuesto a llevarlo a la práctica también. Eh, a que, no sé, a lo mejor podríamos estar un mes sin conversar, pero si se hace necesario, tú sabes que vamos a estar ahí
y otra compañera sabe que también ahí vamos a estar sosteniendo, acompañando desde un café hasta, bueno, lo que sea necesario, con lo que sea necesario estar. Y por eso me gusta y me emociona mucho, aparte que sé que eh, tiene que ver, tu palabra tiene esa acción. Eso, creo que fue acción primero, quizá, y luego, no quizá, creo que fue acción y luego ha sido palabra, y palabra compartida. Y, y, y esta palabra y acción, este acorparse, que a mí, siempre, ahora cada vez que digo acorparse me acuerdo de mi hermana que me dice, pero ¿quién entiende eso? Sí, hermanita lindo, no te quiero. Eh, acuerparse, que a veces se ve muy con la acción interpeladora, también tiene que ver con el acuerparse en estos pequeños espacios de conversación, de resistencia y de reconocimiento. Y yo quisiera que pudieras contar un poquito, espera, primero voy a comentar, bueno, Elizabeth Alguaguari dice palabras sentidas. También teníamos ahí los corazones y las plantas de la Vale Veroa. Eh, Alguien más acá había comentado, así que les agradecemos, chiquillas, que vayan dejando sus comentarios, si tienen alguna pregunta. Eh, bueno, lamentablemente las personas que lo vean después, como Silvia, no van a poder estar en ese espacio, pero van a ser testigos un poquito de este diálogo. Así que vayan comentando nomás, chiquillas. Bueno, este acuerparse tiene también que ver con estos pequeños espacios de compartir. Y quisiera que pudieras conversar un poquito de una experiencia que tuvimos como Corporación Mujeres y que fue estas jornadas afro-mapuche, Mujeres al Sur del Biobío, porque en un tiempo donde hablar de lo afro era súper como lejano y siempre muy asociado a lo nortino. Y hay que considerar que hoy día o sea, no hoy día, en abril se, se cumple un nuevo aniversario de la ley que otorga reconocimiento al pueblo tribal afrodescendiente, y que es un pueblo que quisieron negar, quisieron minimizar y está presente a lo largo de todo el territorio. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito de esas jornadas. Ay, esas jornadas que fueron bien bonitas porque además fueron en diversos territorios dentro de acá de la región, ¿no? De esto que se conoce hoy en día como el Biobío. Bueno, las jornadas afro-mapuche surgen justamente de un PEUMA, ¿no? Nosotros nos habíamos constituido como corporación con muchas compañeras, con muchas lamien, compañeras afro también, y dentro de eso aparece, ¿cierto? Justamente el sonido del cultrún, pero también el sonido de los tambores, ¿no? En un peuma en particular. Cuando lo empezamos a conversar, esto nos resuena y empezamos a ver cómo podemos hacer para justamente dar respuesta a este llamado, ¿no? A este peuma en el cual había ahí algo que se cruzaba, algo de lo mapuche con algo de lo afro, ¿no? Que además era bien interesante porque si nosotros recordamos el terremoto del 2010, muchas también comentaban que se había anunciado antes justamente porque tenían muchos sueños con tambores, ¿no? Sueños con sonidos de la tierra, ¿no? Sueños con agua. Entonces, cuando surge este peuma de tambores y de cultrún, nosotros decimos ahí hay algo, ¿no? Hay algo que no vemos, pero que nos está comunicando. Y ahí es interesante porque nosotras cada vez que nos vemos hablamos mucho de espiritualidad de la web, de humo, etcétera, pero mucho de política también, ¿no? Mucho de hoy cómo construimos esta sociedad, la reconstruimos, quizás hacemos que sea una sociedad más amable, más auténtica, o quizás que donde el dolor también pueda ser expresado, ¿no?
donde la vergüenza, como tú dices, pueda ser expresada, donde la rabia pueda ser expresada, donde las violaciones, los despojos puedan también ser expresados. Y eso es profundamente político y también profundamente espiritual. Entonces, con las compañeras y con las lamienas desarrollamos primero una jornada de capacitación para autofinanciar estas jornadas afro-mapuche, que fue muy interesante porque además nos pusimos todas a disposición de hacer pan, de convocar, vinieron compañeras desde Chiloé a esa jornada para poder nosotros como recolectar fondos para las jornadas afro-mapuche. Y eso fue bien bonito porque vinieron de Santiago. O sea, nosotros decíamos como algo tan chiquitito, como una pequeña jornada de capacitación para mujeres, pudo haber tenido tanta resonancia. Bueno, yo creo que es porque ahí había algo, ese algo que no vemos, que tiene que ver con que se cumpla ese camino, ¿no? Que se cumpla ese designio. Tuvimos el aporte también de compañeras, activistas de acá de Concepción, ¿cierto? Profesoras súper reconocidos, como estoy pensando en una profesora del Lau de Conce, Simón, ¿cierto? Bueno, y ahí pudimos hacer los pesos, ¿no? Los pesos para la chaucha, como decían por ahí, para poder llevar la posibilidad de abrir temas que no siempre se cruzaban en distintos espacios. Y además fue bien interesante porque pudimos invitar a Lamien de otros territorios, como por ejemplo la Lamien Millaray Panemal, para que viniera también a compartir, y otras compañeras de Arica, ¿no? Estoy pensando en la Mónica, que era de la colectiva Luanda, para poder, también estoy pensando en las compañeras, ¿cierto?, de la Laguna de las Negras, la Chiqui, que fue parte también, y llevar esta conversación, estas palabras a Tomé, gracias a que ahí con Francisca, ¿cierto?, le resuena, a Chihuayante, con María, ¿cierto?, a Galvarino, ahí con la escuela Galvarino, y ahí también estuvo Juanita Payalev, y poder en Coronel, sí, en Coronel también, tienes razón. Entonces, fue bien interesante porque pudimos reconocernos, pero también habitar otro espacio creado desde justamente miradas de mujeres que entienden que las cosas no son duales, sino que también hay espacios intermedios, ¿no? Y en ese espacio intermedio entonces aparece, podríamos decir, la realidad, ¿no? Y la realidad de nuestras caras, la realidad de nuestros colores, la realidad de nuestras historias familiares, la realidad de nuestros pelos, la realidad de las cosas que dan vergüenza, de la realidad quizás de historias de discriminación, cuando hay dos elementos que normalmente se observan como separados, no solo desde el punto de vista étnico o racial, sino separados además como territorios, ¿no? Como territorios que no coinciden. Las mujeres somos territorios donde muchas veces todos los caminos coinciden. Somos a veces la memoria, ¿no? Tenemos la memoria de la humanidad y podemos entonces también recorrernos en esos territorios. Fue bien, coincide. Y además, exacto, ¿cierto? Y es interesante porque me acuerdo en la escuela Galvarino, una escuela llena de apoderados, llena de niñeces, donde las Lamien, las compañeras afro pudieron entregar su sungú, cuestionar e interpelar una estructura, pero además donde pudimos entregarnos mucho cariño, ¿no? Un cariño que cruzó esta Mapu desde Arica hasta Cañete, ¿no? Y eso fue muy bonito, fue muy espiritual, pero también fue muy político, ¿no? Hace que uno se plantee que las cosas no son así nomás, que las cosas pueden ser de otra forma, ¿no? Y formas que quizás todavía nosotras no vemos, pero que están ahí.
y con consecuencias que probablemente no vemos también. ¿Y cómo crees tú que en este, porque está súper revuelto todo, obviamente fuera post estallido social, que se generó una esperanza maravillosa y que luego se destruyó con una votación? Yo debo decir que antes de que se hablara de la Constitución Plurinacional, yo salí a protestar con mi mochila, con el letrerito de Constitución Plurinacional. Soy una de las que continúa triste y sé que tú también al recordar la derrota abismante cuando se rechazó la nueva Constitución, porque el sueño era bonito, aunque algunos pensaban que era increíble, que era irrealizable, pero tuvimos esa posibilidad. Bueno, y está todo esto revuelto. ¿Cómo crees tú que se puede seguir fortaleciendo este tejido entre mujeres diversas, entre mujeres que tienen esta búsqueda, que tienen este reconocimiento, y estas mujeres que a veces también están un poquito como distantes de esto, pero está este pulso de generar este vínculo, de tejer esta red? Eh, no solo en cuanto a lo que a quienes estamos aquí y ahora, sino que precisamente en cuanto a estos sentires y pensares tan diversos, tan mestizos, eh, tan profundos en muchos casos y en otros casos tan con desconocimiento, y lo digo porque desde mi realidad también, desde buscar este pasado mapuche, que es un sentir, pero que no tengo el papel que diga, sí, tu abuelo es pehuenche, pero yo lo sé. Entonces, ¿cómo en esta realidad tan revuelta piensas y sientes que uno puede seguir fortaleciéndose, pueden estos vínculos seguir nutriéndose? Oh, yo creo que sí, fue algo muy triste, como bien dices tú, como un momento quizás de esperanza, eh, entendiendo que una constitución no va a solucionar todos los problemas que existen, ¿no? Eh, y creo que lo hemos conversado varias veces con la Mien, también con colegas, eh, y creo que la única manera de poder seguir pulsando por lo colectivo, que es lo que a nosotras nos mueve, tiene que ver con ser porfiadamente y quizás rebeldemente eh, eh, valientes, ¿no? Valientes en el amar. Creo que ahí Wow. hay una fuerza transformadora eh, que ha sido muchas veces cooptada por ideas de amor romántico, por ideas de amor idealizado, ¿cierto? Pero en toda la conversación hemos hablado de cómo nos hacemos reales, ¿no? De cómo nos hacemos concretas, de cómo habitamos esta corporalidad, ¿no? Y desde ese punto de vista hay algo que va más allá de nuestra comprensión y que nos mueve todos los días, ¿no? Nos mueve a, a hacer ¿no? A hacer muchas veces por personas que ni conocemos o por territorios que no habitamos o que incluso nos trae mensajes que para destinatarios que aún no han llegado. Entonces creo que mantener esa capacidad porfiada de amar, mantener esa capacidad porfiada de lo colectivo, mantener esa capacidad porfiada de la rebeldía, es la forma en la cual vamos a poder seguir sosteniendo la resistencia. O sea, yo siempre digo, yo no castigo la rabia porque es una emoción más, ¿no? Pero sí, la rabia es una emoción que se consume en sí misma, muy rápida. El amor no. El amor es esa energía que sostiene la vida y por lo tanto es lo único capaz de sostener esa confianza, ese hacer por tener una buena vida. O sea, por ese buen vivir que todos merecemos, ¿no? Que todos, todas y todos, como tú decías.
Y en eso, entonces, hay una interpelación a nosotras mismas, como mujeres pasionales, con cosas buenas, con cosas malas, con humores, con amistades, con enemistades, pero que finalmente somos mujeres que estamos dispuestas a habitarnos en toda la extensión de la palabra, o sea, con sus contradicciones y con sus coherencias. Por lo tanto, insistir en lo colectivo, yo creo que es la única forma que tenemos de seguir existiendo. Y por lo tanto, de seguir pensando una mejor sociedad, ¿no? Sí, y por porfiada no nos van a ganar. Por supuesto, y estoy segura que tanto quienes han estado acá viendo esta conversación, esta entrevista, y quienes la verán luego, sé que estoy absolutamente segura que van a sentir la profundidad de tus palabras y también algo que dijiste tú como como del hacer para algo que no sabemos todavía. Eso está ahí. Yo creo que ese destino bello, bueno, verdadero, mejor, nos moviliza a estos pequeños espacios que en algún momento, no sé si serán masivos o no, pero es lo que ahora nos convoca y que nos hace resonar y tener un momento lindo y que tu esposo diga que te está esperando para la 11. Así que no te quiero quitar más tiempo. Antes de despedirte, quiero contarte a ti y a quienes están acá que la próxima semana va a estar Natalia Muñoz Uribe. Ella es del sur, ella es, ¿cómo se llama el lugar? Pero es por Puerto Montt. Ella es la creadora del campamento Mujer Medicina Sur, ha sostenido ese encuentro por muchos, muchos años. Es presidenta del Centro Cultural y Turístico Alerce Vivo, es cantora y con ella también nos conocimos en un momento cuando se generaban acciones por la Machi Francisca Linconao. Es también una tremenda mujer que en su acción también tiene harta verdad, como tú. Así que gracias. Te quiero agradecer este rato, este tiempo y todos los tiempos en realidad, el respeto y el cariño, y me encanta escuchar el orgullo con el que hablas de tus raíces, de esas raíces que no son perfectas, y por ese futuro que quizá tampoco es perfecto, pero que lo tomamos, lo caminamos, lo tomamos, lo disfrutamos, lo compartimos y los vamos entre todas haciendo mejor. No, gracias, ñañita. La verdad es que para mí es siempre un privilegio. Tú sabes que en lo mapuche la palabra es muy poderosa, ¿no? La palabra incluso el macho Juanito dice la palabra sana, ¿no? Y desde ese punto de vista creo que caminar contigo ha sido para mí también disfrutar esa palabra que a mí me ha ayudado también a encontrarme con ese sanar entre hermanas, ¿no? Entre la miel, entre amigas, entre buenuy, ¿no? Y aceptarnos y querernos, valorar nuestras diferencias. Creo que hay este mundo tan competitivo, tan individualista, tan que quiere hacer de todo una caricatura y así hacer que desaparezcamos. Pero para no desaparecer es importante encontrarse con esas compañeras que te acogen en toda tu humanidad, con tus cosas, imperfecciones, podríamos decir, y tus perfecciones, con tus risas, tus llantos, tus rabias, tus tiempos, tus silencios también, ¿no? Creo que eso es lo que a uno también le da fortaleza para seguir resistiendo en los espacios que habitamos y seguir colándonos entre las grietas, ¿no? Para poder abrir más puertas, no para nosotras, sino para que las que vienen detrás. Hay una responsabilidad que nosotras tenemos con quienes nos sostienen hoy día. Nosotros siempre decimos, estamos aquí paradas y nos ven solas como frente a, pero a nosotras
nos sostienen esas raíces profundas, poderosas de nuestras ancestralidades champurrias, mestizas, indígenas, afro. Y sabemos que vienen otras después de nosotras. Eso nos mantiene también humildes y queriendo ponernos a disposición. Yo creo que eso es mucho mejor cuando se hace de manera colectiva. Es mucho más amable y además es más divertido también. Es más risueño, ¿no? Para mí eso eres tú, ñañita linda. Por eso es que accedí a exponer mis intimidades en este espacio que has creado. Y te lo agradezco, por supuesto, y estoy segura que cada una de las personas que ha visto y que va a ver este live también lo va a agradecer. Así que no te quito más tiempo. Tito, gracias. Muchas gracias a ti y a las niñas también, y ahí nos estamos viendo, y ojalá como Corporación Mujeres, yo creo que está llamando, es momento ya de volver a la calle, a estos espacios Sí. colectivos. Definitivamente es un momento en que necesitamos acción, ¿no? Ya, querida, un abrazo, te quiero Peucayal, mucho. gracias a Peucayal. todas. Sí, gracias a todas, a todos, a todos, y nos vemos la próxima semana a las 7:30. Un abrazo. Chao.